Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para que analicemos, entendamos y comprendamos lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, del libro de Segunda de Crónicas, del capítulo 26. Todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elad y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gad, Jabnías y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colonias de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñados, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Uzías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unida por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maasaías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 37.500 hombres. Todos soldados selectos estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Uzías proveyó a todo el ejército de sus escudos, lanzas, cascos, cotas de mallas, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa
ayuda y llegó a ser muy poderoso. Todos ellos, hombres valientes, enfrentaron al rey Usías y le dijeron: pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor. Todos ellos hombres valientes, enfrentaron al rey Usías y le dijeron: ¿no es usted Usías a quien corresponde quemar incienso al Señor? Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honra por esto. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso, el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido, de modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotán quedó encargado del palacio real y él gobernaba los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reino de Usías desde el principio hasta el fin están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía: tiene lepra. Su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Bien, hermanos, hoy la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir a mí y a ti? ¿Qué nos quiere mencionar con la lectura el día de hoy? El día de hoy nos habla y nos menciona de los reyes que existían en el pasado cuando dirigían al pueblo de Israel. Y hoy Dios nos habla de un rey. Pero tú te preguntarás, ¿nosotros qué tenemos que ver con un rey? ¿O qué nos acontece con un rey a ti y a mí en nuestra persona? Mucho, hermanos. Nos acontece demasiado. Y te voy a explicar por qué. Dios hoy en la lectura nos habla de un rey. Y el nombre de ese rey es Usías. La palabra de Dios dice que Usías empezó a reinar desde los 16 años cuando su padre falleció, que se llamaba Amasías. Él sustituyó a su padre Amasías y él fue constituido rey desde a los 16 años, encargado de dirigir y proteger al pueblo de todos los enemigos. Eso a mí y a ti nos es muy importante, hermanos. Te voy a decir por qué. Dios nos habla de un rey, ¿verdad? Y nos pone dos acontecimientos de ese rey. El primer acontecimiento del que nos empieza a hablar Dios de ese rey es que dice que cuando él empezó a reinar, él buscó a Dios y siguió a Dios cuando empezó a reinar. Y él favoreció mucho a ese rey porque él buscaba a Dios. Y Dios lo favoreció mucho, que hizo de él que fuera un gran ¿qué? Un gran poderoso rey, que fuera reconocido en muchas partes. Pero también nos habla de un acontecimiento muy importante que le sucedió a ese rey.
Y el acontecimiento muy importante que le sucedió a ese rey es que le llegó el orgullo. Fíjate, una palabra muy importante, le llegó el orgullo. Y aconteció todo lo contrario de lo que estaba haciendo cuando estaba buscando a Dios. Pero vamos a ir paso a paso reflexionando las palabras de Dios. Primeramente yo te decía que la lectura de hoy es muy importante en tu vida y en mi vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de un rey que estaba encargado de dirigir y proteger al pueblo de Israel. Ahora en la actualidad, hermanos, yo te voy a decir algo muy importante y que lo debemos de tener presente porque es muy importante que sepamos. Tú y yo somos rey. Tal vez te sorprenderás de decir, ¿cómo es que yo soy rey? Te voy a decir por qué. Porque tú y yo, ahorita en la actualidad, somos rey de nuestra propia vida. Él era rey del pueblo de Israel en el pasado. Tú y yo en la actualidad somos reyes de nuestra propia vida. Él estaba encargado ¿de qué? De dirigir al pueblo y protegerlo y sacarlo adelante de todos sus enemigos y llevarlo por el buen camino, por las leyes que Dios regía en aquel tiempo. Tú y yo somos reyes de nuestra propia vida y estamos encargados de nuestra propia vida, de sacar adelante nuestra vida, de cuidarla y protegerla de todos los enemigos que tengamos y de dirigirla por el buen camino que Dios nos va marcando. Por eso es que te digo que es muy importante la lectura de hoy. Y Dios nos habla de un rey. Y ahora ese rey somos tú y yo, pero de nuestra propia vida. Acuérdate, hermanos, grábatelo. Tú y yo somos reyes de nuestra propia vida. Él era rey del pueblo de Israel. Tú y yo somos reyes de nuestra propia vida. Pero Dios nos acontece las dos cosas que le suceden al ser humano. La primera cosa que le sucede al ser humano es cuando busca a Dios. Y la palabra de Dios nos lo va a ir aconteciendo. Fíjate lo que sucede cuando tú buscas a Dios de corazón y cómo Dios te oye y te protege y lo que Dios hace por ti. Pero vamos dejando lo que la palabra de Dios nos lo va diciendo. La palabra de Dios dice: Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. Reinó durante 52 años. El rey hizo lo que le agradaba a los ojos del Señor, de Dios, el rey, así como su padre Amasías lo había hecho. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. Usías buscó a Dios. Usías hacía lo que le agradaba al Señor cuando empezó a ser rey. Dice que le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Fíjate, viene. Mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. ¿En qué manera? Dice la palabra de Dios que Usías fue y peleó con los filisteos. Y fue y peleó con los enemigos. Y que Dios le dio éxito y venció a sus enemigos. Dice, Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes Gad y sus guerras contra los moabitas. Y le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto. Otra vez, lo que acontece cuando tú buscas a Dios de corazón. Dios te acoge en sus manos y te da éxito. Te hace un hombre grande y poderoso que te conocen en todos lados. Y así pasó con este rey. Dice la palabra de Dios que cuando el rey buscó la dirección del Señor, el Dios le dio éxito. Y luego dice, Usías le hizo la guerra a los filisteos,
a los gaitas, a los gus y a los menonitas. Y dice la palabra de Dios: Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los monitas, y que además dice que los monitas le pagaban ¿qué? Tributo al rey anualmente. Y su fama se extendió ¿hasta dónde? Hasta Egipto se extendió su fama y su poder, rey Usías. Eso es lo que acontece cuando tú buscas a Dios de corazón. Dios te toma en sus manos y Dios te ayuda y te saca adelante. Y más aparte te hace poderoso. ¿Poderoso en qué? En que las gentes te conozcan. Te conozcan por lo que tú haces. En aquel entonces a Usías lo conocieron porque él fue y peleó contra los filisteos y contra todos los enemigos que había del pueblo de Israel. Dios le ayudó a vencerlos y se extendió la fama. ¿Hasta dónde? Hasta Egipto se extendió la fama. ¿De quién? Del rey Usías. O sea, lo conocían. ¿Por qué? Por lo que hacía, tenía éxito. Así sucede con Dios. Cuando tú buscas a Dios, todo lo que tú haces tiene éxito. Y ese éxito se extiende por todas partes y la gente te empieza a conocer por el grande éxito que tienes. Pero ese éxito viene ¿de quién? De Dios, porque tú buscas a Dios de corazón. Eso sucede. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Que cuando tú ya tienes el éxito, cuando tú ya eres reconocido como lo fue él, y que llega tu poder a que te conozcan muchas gentes por lo que tú haces y que tienes éxito, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué ocurre? Algo muy peligroso pasa en el ser humano cuando llega a esos extremos, y eso es lo que le pasó a este rey, y Dios hoy nos lo habla para que a ti y a mí no nos pase. El rey Usías, cuando ya llegó a tener mucho éxito y su poder se llegó a extender por todas partes, que todos los gobiernos lo conocían y sabían lo que él hacía, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió, hermanos? Ocurrió la tragedia más grande que le puede ocurrir al ser humano. ¿Cuál es? Y te la voy a decir por medio de la palabra de Dios. Dice: pero cuando llegó a ser poderoso, fíjate, cuando llegó a ser poderoso, cuando ya tienes el poder, cuando ya eres reconocido, cuando ya tienes la fama, en pocas palabras. Dice: Usías también se volvió ¿qué? Orgulloso, hermanos. Después de que él buscó a Dios, encontró a Dios, y Dios le dio el éxito necesario, le dio el poder, y que fue reconocido, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué ocurre? Algo muy triste. Cuando ocurre eso y no estamos bien cimentados en nuestra persona, en lo que somos. Cuando no estamos bien cimentados en la persona y en lo que somos y de dónde venimos y por medio de quién estamos teniendo el éxito y el poder, ¿qué pasa? Nos perdemos. Cuando no estamos bien cimentados en nuestra persona y no conocemos y reconocemos de quién viene el éxito que tenemos. El éxito que él tenía, el poder que él tenía, venía de Dios, porque Dios se lo estaba dando, porque él estaba buscando a Dios de corazón y sí lo encontró. Pero lo malo es que él, ¿qué pasó? No se situó bien en su persona, en lo que realmente él era, y se perdió. Que así suele pasar. ¿Y qué ocurre? Que le llegó ¿qué? El orgullo. Se hizo orgulloso. Y eso nos pasa cuando perdemos el piso, cuando perdemos la cabeza. Cuando perdemos todo eso y el poder se apodera de nosotros y nos hace creer que lo que tenemos y lo que hemos realizado ha sido por nuestro propio esfuerzo y no por la ayuda de Dios que nos da, sino que decimos es por nuestro propio esfuerzo, es porque yo soy muy inteligente, es porque yo soy todo, y excluimos a un lado la ayuda de Dios que hemos recibido. Así le pasó a este rey. Excluyó lo que Dios había hecho por él y perdió el piso. Y creyó que lo que él había hecho y logrado y la fama que tenía era por él mismo, pero no era por él, era por Dios. ¿Y qué ocurre? ¿Entra qué? El orgullo.
¿Y qué es lo que hizo el orgullo con él? Dice la palabra de Dios. El orgullo, lo cual resultó en su ruina. Fíjate, ¿eh? El orgullo, lo cual resultó en su ruina. Después de todo lo que tenía, al permitir que el orgullo entrara en su vida y en su cuerpo y en su corazón, dice que resultó en su ruina. Dice, el orgullo, lo cual resultó en su ruina, pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario. Pecó contra el Señor su Dios. ¿Por qué? Porque ya no hizo lo correcto. ¿Y por qué no hizo lo correcto? Porque perdió el piso, porque perdió la cabeza, porque perdió la noción de lo que realmente era él. Perdió esa humildad, esa humanidad que él había tenido al buscar a Dios, la perdió totalmente. Y eso hoy Dios nos lo habla para que tú y yo estemos listos, porque yo y tú somos reyes de nuestra propia vida. Acuérdate, tú y yo somos reyes de nuestra propia vida y tenemos la encomienda de sacar adelante nuestra vida, de cuidarla y de protegerla y de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Así como el rey en un principio lo hizo. Y en la actualidad habemos muchos que en un principio hacemos lo que Dios nos dice y nos pide. Y Dios nos ayuda. Y Dios nos hace ser exitosos en nuestras vidas, en nuestras actividades. Y ese éxito que tenemos en ocasiones se extiende por todas partes y la gente nos empieza a reconocer. Pero ojo, hermanos, ojo. No perdamos la cabeza. No perdamos la noción de lo que realmente somos. Que somos hijos de Dios. No lo perdamos eso. Porque si perdemos eso, si perdemos la noción y perdemos la cabeza y los pies de la tierra, nos acontece que nos invade ¿qué? El orgullo. Así como le pasó a este rey. Y a consecuencia de ese orgullo dice la palabra de Dios que ¿qué? Dice, por cuando llegó a ser poderoso, fíjate, poderoso, cuando ya tenía el éxito y era reconocido, y así nos puede pasar a nosotros. Y Dios nos lo dice. Tú ahorita me estás buscando de todo corazón y yo te acojo en mis manos y te ayudo, te protejo, te doy éxito, te hago poderoso. Y la gente empieza a conocer. Pero cuidado, no pierdas la cabeza, no pierdas la noción de lo que eres hijo de Dios. Y que el éxito que tú estás teniendo y el poderío que Dios te está dando es por Dios, no es por ti, no es por mí, es por Dios, basado en que buscamos a Dios, en que nos refugiamos en Dios. Basado en eso, Dios actúa en nosotros. Pero lo que tenemos de éxito y lo que tenemos de poder es porque Dios nos lo ha dado, no porque nosotros lo hayamos hecho, hermanos. Eso hay que tenerlo siempre en nuestra mente y no hay que perder la humildad. No hay que perder la cabeza. No hay que perder de dónde vinimos y quiénes somos. Somos hijos de Dios y pertenecemos a Dios. Y todo el éxito que tenemos, todo el poder y lo que tenemos viene de Dios, hermanos. Acuérdate. Acuérdate de eso. Porque si no te acuerdas de eso y empiezas a perder la cabeza, la noción y de dónde vienes y quién eres, te va a pasar lo que le pasó a este rey, que dice que se volvió orgulloso. Y te voy a repetir las palabras de Dios, lo que le pasó a este rey. Después de tener el éxito y el poder que Dios le había dado y el reconocimiento que le había dado en todas las naciones, dice la palabra de Dios. Pero cuando llegó a ser poderoso, cuando ya tenía todo el éxito, dice la palabra de Dios, Uzías también se volvió orgulloso. ¿Y qué aconteció? Dice la palabra de Dios, lo cual resultó
en su ruina, porque pecó contra el Señor su Dios. Grábatelo, hermanos. Tú y yo somos reyes de nuestra vida. Tú y yo somos reyes de nuestra propia vida. Y tenemos la encomienda de sacar nuestra vida adelante, de cuidarla y protegerla. Así como Él tenía la encomienda de sacar adelante al pueblo de Israel, de cuidarlo y protegerlo, y de guiarlo por el camino que Dios le iba marcando, así también nosotros, hermanos. Hay que buscar a Dios, porque Dios nos dará el éxito, Dios nos dará la victoria, y nos hará Dios que nos reconozcan muchísima gente. Pero cuando suceda eso y pase eso, hermanos, acuérdate, no hay que perder la cabeza, no hay que perderla. No hay que perder de dónde vinimos y quiénes somos. De dónde vinimos de Dios y quiénes somos hijos de Dios. Y todo el éxito que llegamos a tener en esta vida, lo que llegamos a tener en esta vida, y que la gente nos reconozca y sepa de nosotros, proviene de lo que Dios nos ha dado. Nunca se te olvide, hermanos. Que no se te meta el orgullo y empieces a decir, no, es que lo que yo tengo es por mí, por mi esfuerzo, porque me ha costado mucho, porque me ha quedado mucho en mi cabeza, y lo que tengo es por mí, y hagas a un lado lo que Dios ha hecho en tu vida. No lo hagas, hermano, no lo hagas, porque te va a pasar lo mismo que le aconteció al rey, que fue, ¿qué? Su ruina. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios. ¿En qué manera pecó contra Dios? En la primera parte, al excluirlo y hacerlo a un lado, al ya no reconocer que el poder y el éxito que tenía y todo lo que tenía había sido porque Dios se lo había dado. Desde ahí empezó a pecar. Entonces, que no nos suceda eso a nosotros, hermanos. Y acuérdate, la lectura de hoy, Dios nos ha hablado de un rey, y ese rey eres tú. El rey del que nos habla la lectura era el rey del pueblo de Israel. El rey de la actualidad eres tú, de tu propia vida, hermanos. Acuérdate y grábatelo. Tenemos la encomienda de sacar nuestra vida adelante, de cuidarla y de protegerla y de guiarla por el camino que Dios nos va marcando. Bueno, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes, hermanos, haciéndoles la invitación que siempre les hago. Oigamos y escuchemos la palabra de Dios. Pongamos atención a lo que Él nos dice, porque Él nos habla de mil maneras. Como el día de hoy que nos ha hablado de un rey. Y que hoy te he dicho que ese rey eres tú también, hermano. El rey de aquel entonces era el pueblo de Israel. El rey de la actualidad eres tú, de tu propia vida. Grábatelo, hermanos. Escuchemos la palabra de Dios. Acojámosla y metámosla a nuestro corazón. Y esforcémonos día tras día por obedecer lo que Dios hoy nos está diciendo. Como hoy Dios nos dice, busquémoslo a Él, como lo hizo el rey Ocosías al principio. ¿Por qué? Porque Dios nos dará que el éxito y la victoria en nuestra vida. Pero también hoy Dios nos dice que no perdamos la cabeza, que no perdamos de dónde vinimos y quiénes somos. Porque si lo perdemos nos va a pasar lo mismo que le ocurrió al rey. Se nos va a meter el orgullo en nuestro corazón, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y vamos a perder todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a pecar contra Dios. Y en el momento en el que vamos a empezar a pecar contra Dios es cuando le empezamos a excluir de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Que no suceda eso, hermanos. Por eso es que es la invitación día tras día. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Escuchemos lo que Él nos dice y acojámosla y metamos en nuestro corazón. Y esforcémonos por ser cada día mejores personas. Bueno, mis hermanos, no me despido sin antes hacerle una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios y Creador, el Dios que me ha hecho y que me ha formado, el Dios que me ha puesto aquí en este cuerpo y en este mundo. Padre, ayúdame, Señor, a que como tú lo has transmitido ahora, de que yo soy rey de mi propia vida, ayúdame a que yo mismo cuide mi vida, la proteja y que sobre todo la guíe por el camino que tú me vas marcando. Te lo ruego y te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, cuídense donde quiera que anden.
Protéjanse. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos encomiende y nos dé las fuerzas necesarias para que podamos salir adelante en cualquier circunstancia de nuestra vida, y así podamos nosotros llegar y alabar y glorificar el día de mañana a nuestro Dios, a nuestro Creador y nuestro Padre Dios Yahvé. Amén.